Hola, queridos miembros de la familia de Historias del Alma. Hoy les traemos una romántica historia de amor. ¡Comencemos! No olviden suscribirse a nuestro canal. Para que no te pierdas ninguna historia significativa. Nueva York en una tarde de octubre, cuando las primeras brisas de otoño barrían las hojas doradas a través del paso de Central Park, Eliza Moore, sus zapatillas desgastadas, corriendo por el camino pavimentado de piedra, aferrada a un maletín lleno de documentos, su cabello castaño atado alto se balanceaba cada vez. Miró su reloj, solo quedaban 15 minutos para su entrevista en una escuela privada en el norte de Manhattan, su última oportunidad de escapar de la serie de días desempleados y facturas crecientes. Mantén la calma, Eliza, murmuró para tranquilizarse. Te has preparado a conciencia. Les caerás bien, pero en el fondo no estaba segura. Habían pasado 3 meses desde que su antigua escuela había recortado el presupuesto. Su confianza se había desgastado como las suelas de sus zapatos. Al doblar una curva cerca del lago, un leve sonido la detuvo el llanto. No eran los fuertes sollozos de un niño que hace un berrinche, sino hipos suaves y ahogados, como si alguien intentara ocultar su miedo. Eliza giró la vista para examinar los bancos de madera bajo las farolas que parpadeaban al anochecer. Allí, en un banco cerca de una hilera de robles, un niño estaba sentado con los brazos alrededor de las rodillas. Su chaqueta azul marino estaba manchada de barro y sus ojos enrojecidos brillaban a la luz naranja dorada. Eliza miró su reloj, con el corazón acelerado. No tengo tiempo, pensó, pero sus pies, como con voluntad propia, se acercaron al chico. Se arrodilló, manteniendo la distancia justa para no asustarlo. Oye, ¿estás bien? Su voz era suave, como solía hablarles a sus alumnos. El chico levantó la vista. Su pequeño rostro estaba manchado, pero sus ojos brillaban de inteligencia. No respondió de inmediato, solo apretó los labios y se aferró al borde de la chaqueta. No encuentro a mi papá, susurró finalmente con voz temblorosa. Eliza sonrió intentando animar el ambiente. Ah, así que estás jugando al escondite con tu papá, pero es demasiado bueno, ¿eh? Le guiñó un ojo esperando una sonrisa, pero él solo negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Estoy perdida. No sé el camino de regreso. El corazón de Eliza se encogió. Miró a su alrededor. El parque se estaba quedando vacío. Familias con cochecitos y corredores habían desaparecido, dejando solo el sonido del viento en las luces parpadeantes. Está bien, no te preocupes, dijo con voz más firme de lo que sentía. Te ayudaré a encontrar a tu papá. ¿Cómo te llamas?, respondió el chico Theo con una voz suave pero clara. Theo Blackwood. Encantado de conocerte, Theo. Soy Eliza. Se quedó de pie, extendiendo la mano. Vamos a la oficina de seguridad del parque. Pueden llamar a tu papá desde allí. Theo dudó, pero luego tomó su mano. Su pequeña mano estaba helada, haciendo que Eliza la apretara instintivamente para compartir algo de calor. Mientras caminaban, ella charló para aliviar su miedo sobre las ardillas en el parque. Una caricatura había visto con sus estudiantes. La galleta de chocolate prometió comprar si sonreía, y sonrió. Solo una pequeña fugaz en la oficina de seguridad. Un guardia mayor con cabello entrecano anotó la información de Theo Blackwood, ¿eh? Murmuró, cejas levantadas. Suena familiar. Eliza no se dio cuenta, demasiado ocupada limpiando barro de la chaqueta de Theo con un pañuelo. Le contó una historia tonta sobre el perro de su infancia, haciéndolo reír de nuevo. Me gustas, dijo Theo. De repente sus ojos brillaron. Eres como un maestro de un libro. Eliza rió conmovedora. Soy profesora y tú eres una estudiante increíble. Ella le revolvió el pelo sin darse cuenta de que la puerta de la oficina acababa de abrirse. Una voz profunda y fría cortó el aire. Theo. Eliza levantó la vista y por un momento el aire pareció espesarse. El hombre que estaba allí era alto, su traje negro entallado para una presencia imponente. Su cabello oscuro estaba pulcramente peinado, pero sus ojos grises eran penetrantes, como si pudieran ver a través de todo. Dio un paso adelante sin mirarla. Enfocado solo en Theo, el chico corrió hacia él aferrándose a su pierna. Papá, Theo, exclamó, su voz todavía teñida de un temblor. Eliza se quedó dando un paso atrás, sintiéndose repentinamente fuera de lugar. El hombre, claramente el padre de Theo, se arrodilló comprobando a su hijo con precisión cuidadosa, pero sin emociones. No sales del auto sin James, dijo, su tono uniforme pero pesado. Entendido. Theo asintió mirando hacia abajo. Eliza frunció el ceño. ¿No vio lo asustado que había estado el chico? Se aclaró la garganta manteniendo su voz suave. Hola. Soy Eliza Moore. Lo encontré sentado solo en el parque. Así que lo traje aquí para contactar a la familia.
La mirada del hombre se dirigió a ella y, por primera vez, Eliza sintió un verdadero escalofrío. La miró de arriba abajo como si evaluara una amenaza. Gracias, dijo, pero su voz no transmitía calidez. Lo hice en Blackwood. Yo me encargo de aquí. Eliza asintió, forzando una sonrisa educada. Es un buen chico. Quizás un poco asustada. Deberías comprobar si está bien. No pretendía sermonear, pero la mirada solitaria de Theo no la dejó callar. Aiden arqueó una ceja. Un destello de sorpresa pasó antes de desvanecerse. Sé cómo cuidar a mi hijo. Respondió con un tono más brusco. Sacó una tarjeta de visita del bolsillo y se la entregó. Si necesita una compensación por su tiempo, contacte a mi asistente. Eliza se puso rígida, con la sangre caliente. Compensación. Cree que lo hice por dinero. Apretó los labios y apartó la tarjeta. No hace falta, solo quería ayudarte a pasar una buena noche sin esperar respuesta. Ella se giró y salió de la oficina. La irritación hervía en su interior. Afuera el viento frío la hizo temblar. Eliza revisó su teléfono. Llegaba 10 minutos tarde a su entrevista. Suspiró sabiendo que la oportunidad probablemente se había ido, pero mientras se alejaba los ojos enrojecidos de Theo la perseguían. Ese chico necesitaba a alguien a quien no le importara. Un padre frío como el hielo en un Bentley negro estacionado junto a la carretera. Aiden estaba sentado en la parte de atrás. Theo dormido en su regazo miraba por la ventana. Su mirada, desenfocada en su mano, inconscientemente agarró la tarjeta de visita de Eliza, la que ella había rechazado. Su nombre estaba impreso simplemente, Eliza Moore, maestra de primaria. Frunció el ceño, una extraña sensación lo invadió. Esa mujer no se sentía intimidada por él. No la adulaba, y la forma en que le hablaba a Theo, tan gentilmente, inusualmente, tan papá. La voz soñolienta de Theo interrumpió sus pensamientos. ¿Volverá Eliza? Aiden se quedó paralizado, sin responder. El sol alborotó el cabello de su hijo. Sus ojos se volvieron hacia la oscuridad afuera. Eliza empujó la puerta de su pequeño apartamento en Brooklyn. Las bisagras crujientes se mezclaban con su estado de ánimo. La habitación estaba oscura como boca de lobo, iluminada solo por el débil resplandor de las farolas que se filtraban a través de las delgadas cortinas. Tiró su maletín sobre la mesa sin molestarse en encender la luz y se hundió en el sillón desgastado. La entrevista de esa tarde había sido un desastre. El entrevistador, con una sonrisa cortésmente falsa, dijo que necesitaban a alguien con más experiencia. Una forma diplomática de rechazar a una maestra de 26 años despedida debido a los recortes del presupuesto escolar. Abrió su teléfono y una notificación bancaria la fulminó con la mirada. Su cuenta apenas tenía suficiente para el alquiler de este mes. Eliza suspiró frotándose las sienes. Su sueño de abrir un aula comunitaria gratuita para niños desfavorecidos se sentía cada vez más fuera de su alcance. Solo una oportunidad, murmuró, pero su voz se desvaneció en la habitación silenciosa. Justo entonces su teléfono vibró. Un número desconocido. Eliza frunció el ceño dudando, pero respondió. Hola, buenas noches, señorita Moore. Una voz femenina profesional dijo, soy Sara, asistente del señor Aiden Blackwood. Quisiera reunirse con usted para hablar sobre una oportunidad laboral. ¿Está libre mañana por la mañana? Eliza se quedó paralizada, pensando en Aiden Blackwood, el hombre frío del parque. Su imagen, su traje elegante, sus ojos sospechosos brillaban intensamente. ¿Qué tipo de trabajo me pidió? Su voz era un poco temblorosa. Un tutor privado para su hijo Theo. Los detalles se discutirán en persona. ¿Puedes venir a la finca Westchester a las 10 de la mañana? Eliza se mordió el labio. Su impresión de Aiden no era nada positiva. La trataba como a una extraña entrometida, incluso ofreciéndole una compensación por ayudar a su hijo. Pero entonces pensó en Theo, sus ojos enrojecidos, su sonrisa tímida cuando contaba un chiste. Ese chico necesitaba a alguien a quien no le importara, un padre que tratara las emociones como un trato comercial. ¿Y si se negaba, acaso se presentaría otra oportunidad en un momento como este? Allí estaré. Finalmente dijo, aunque su corazón estaba lleno de dudas. A la mañana siguiente, Eliza se paró frente a las enormes puertas de hierro de la finca Blackwood, a 1 hora en auto de Central, Nueva York. Llevaba un sencillo vestido azul marino, su cabello atado bajo, agarrando su maletín para asegurarse. Las puertas se abrieron, revelando un camino de grava hacia una mansión de 3 pisos con relucientes ventanas de vidrio bajo el sol de la mañana. Jardines de rosas perfectamente recortados bordeaban el camino,
Pero el aire estaba inquietantemente quieto como si el lugar careciera del aliento de vida. Una mujer mayor con el cabello recogido firmemente la dejó entrar al gran vestíbulo. El opulento interior abrumaba a Eliza, pisos de mármol, candelabros de cristal, pinturas abstractas en las paredes, pero todo era demasiado perfecto, demasiado estéril, como un museo en lugar de un hogar. El señor Blackwood la verá en breve. La mujer dijo en un tono monótono y luego desapareció detrás de una puerta de madera. Eliza se quedó allí sintiéndose fuera de lugar en este mundo extraño. Estaba a punto de sentarse en el sofá blanco prístino cuando una voz familiar vino de la escalera. La señora Moore puntual levantó la vista. Aidan Blackwood descendió todavía con un traje negro impecable, pero hoy parecía menos tenso. Sus ojos grises la escanearon, ya no sospechoso, sino silenciosamente curioso. Gracias por venir, dijo haciendo un gesto hacia la sala de estar. Eliza asintió siguiéndolo mentalmente, instándose a sí misma a mantener la calma. La sala de estar era vasta, con una chimenea apagada en un retrato familiar sobre ella. Aidan, Theo y una mujer rubia. Supuso que era la madre de Theo. Rápidamente apartó la mirada para no parecer entrometida. Aidan se sentó en un sillón y le hizo un gesto para que se sentara frente a ella. Te investigué, empezó a decir con un tono como si se dirigiera a una sala de juntas. Licenciado en educación, 3 años enseñando, buenas críticas de colegas, pero ahora mismo estás desempleado, ¿verdad? Eliza apretó los puños intentando no dejarse inquietar por su franqueza. Sí, mi antigua escuela tenía problemas de presupuesto, pero sigo buscando oportunidades. Asintió como si ya supiera que necesito un tutor para Theo. Es brillante, pero tímido. Necesita a alguien que le ayude con las habilidades sociales. No solo lo académico. Lo trataste bien ayer. Así que creo que eres adecuado. Eliza parpadeó sorprendida por el inusual cumplido, pero se mantuvo cautelosa. Me encantaría ayudar a Theo, pero ¿por qué no elegir a alguien con más experiencia? Nueva York está llena de tutores profesionales. Aidan la miró con una leve sonrisa en los labios, pero sin llegar a los ojos. Les importa más mi nombre que mi hijo. Eres diferente. No sabías quién era cuando ayudaste a Theo, ¿verdad? La pregunta la pilló desprevenida. Negó con la cabeza. Acabo de ver a un chico que necesitaba ayuda exactamente. Aidan se inclinó hacia adelante poniendo un contrato sobre la mesa. Aquí está la oferta: 3 sesiones a la semana, 2 horas cada una. El salario mensual te permitirá vivir cómodamente en Manhattan, no en Brooklyn. Eliza miró la cifra del contrato con el corazón acelerado. Era más que suficiente para saldar sus deudas y ahorrar para su aula comunitaria, el sueño que había alimentado desde la universidad, pero no podía ignorar a Aidan, su frialdad, su necesidad de controlarlo todo. ¿Podría soportar trabajar para alguien como él? ¿Estás seguro?, preguntó, su tono serio. No soy del tipo que asiente si doy clases particulares a Theo, lo haré a mi manera, centrándome en sus emociones, no solo en las notas. Aidan levantó una ceja, esta vez más intrigado que molesto. No necesito una marioneta. Necesito a alguien que de verdad se preocupe por mi hijo. ¿Aceptas? Eliza respiró hondo, sopesando su decisión por última vez. Pensó en Theo, el del dibujo. Podría estar garabateando en algún lugar de esta casa, y sabía que no podía irse. Sí, dijo, tomando el bolígrafo y firmando el contrato. Aidan se puso de pie y le estrechó la mano. Su agarre era firme, pero frío como el hombre mismo. Bienvenida a la familia Blackwood, dijo con una voz desprovista de calidez. Pero desde la escalera anterior, donde la había visto entrar en la finca, Aidan había notado algo. Eliza Moore no se parecía a nadie que hubiera pasado por esas puertas. No se doblegaba ante la riqueza y la forma en que hablaba de Theo. Era extrañamente sincera. Eliza salió de la sala de estar siguiendo al ama de llaves al estudio de Theo. Ella miró alrededor de la lujosa pero fría casa diciéndose a sí misma: es solo un trabajo, hazlo luego vete, pero en el fondo sentía que se aproximaba un cambio, como la tranquila brisa de otoño deslizándose a través de las ventanas de vidrio. El reloj de péndulo en el gran vestíbulo de la finca Blackwood marcaba firmemente como el latido de una casa que nunca vivió. Realmente. Eliza entró en el pequeño estudio en el segundo piso, donde la luz del sol de principios de otoño se filtraba a través de una ventana alta que brillaba en un escritorio de madera pulida. Dejó su maletín y le sonrió a Theo, que estaba sentado en la esquina agarrando un grueso libro de ciencias. ¿Listo, pequeño astrónomo?, preguntó suavemente. Theo levantó la vista, sus ojos marrones brillantes, pero vacilantes. Asintió con los labios apretados como si tuviera miedo de decir algo incorrecto. Eliza lo vio al instante.
El niño era brillante mucho más allá de sus compañeros, pero un muro invisible lo separaba del mundo. Ella le dio clases durante 3 sesiones ahora y cada vez sentía una silenciosa soledad en sus pequeños gestos, la forma en que agarraba su lápiz durante las matemáticas o apartaba la mirada cuando ella le preguntaba sobre la escuela. Vamos a intentar algo nuevo hoy, dijo Eliza sacando una caja de lápices de colores de su bolso. Quiero que dibujes algo importante para ti. Tal vez un lugar que ames o una persona especial. Theo parpadeó su mano tocando la caja, pero sin abrirla. ¿Dibuja una persona?, preguntó con su voz apenas por encima de un susurro. Sí, quien quieras. Eliza se sentó a su lado, su tono alentador. No tiene que ser perfecto. Solo algo que salga del corazón. Él asintió, pero no empezó de inmediato. En cambio, abrió su libro de ciencias apuntando a una galaxia que giraba. ¿Sabías que esto es Andrómeda? Se estrellará contra la Vía Láctea en miles de millones de años. Su voz chispeaba de emoción, pero Eliza sabía que la estaba esquivando. Sonrió. Vaya, eres un experto en espacio. Pero apuesto a que eres muy bueno dibujando. Para intentarlo empujó los lápices hacia él esperando pacientemente mientras Theo comenzaba a dibujar. Eliza miró alrededor del estudio. Todo era fríamente perfecto, estanterías ordenadas cuidadosamente, una pizarra blanca sin una sola marca y ningún rastro de la vitalidad que un niño de 6 años debería traer. Pensó en su propio apartamento desordenado lleno de dibujos de antiguos alumnos y se preguntó cómo puede un niño crecer aquí sin sentirse sofocado. La atmósfera de la finca se volvió más inquietante a medida que notaba otros detalles. El ama de llaves, Clara, con su moño apretado en un suéter gris, se movía como una sombra susurrando a un jardinero a través de una puerta. Eliza los había oído mencionar al amo con una mezcla de reverencia y miedo. Aiden Blackwood. La imponente presencia de la finca fue casi invisible en 3 sesiones. No lo había visto desde que firmó el contrato. Una parte de ella se sintió aliviada, pero otra parte sentía curiosidad. ¿Estaría demasiado ocupado para pasar tiempo con su hijo? La repentina apertura de la puerta la sacó de sus pensamientos. Eliza se sobresaltó y se giró. Aiden se quedó allí, alto, con un traje azul marino intenso. Sus ojos grises escudriñaban la habitación con atención. Theo se enderezó al instante. Su mano se detuvo a mitad de la extracción, como si la hubieran pillado haciendo algo mal. Eliza se quedó allí, con el corazón acelerado. «Hola, señor Blackwood», dijo, intentando parecer tranquila. «No sabía que estaría aquí». Aiden entró sin responder de inmediato. Miró a Theo y luego a Eliza, con una mirada inquisitiva. Quería ver cómo iba el progreso. Dijo en voz baja y firme, como si revisara un informe financiero. ¿Qué le has enseñado a mi hijo? Eliza respiró hondo, sintiendo el peso de su presencia. Ella no estaba acostumbrada a que la examinaran de esa manera. Especialmente por alguien que podía hacer que el aire se sintiera pesado con una sola mirada. Hemos estado trabajando en matemáticas y comprensión lectora, respondió señalando el cuaderno de Theo. Pero hoy quería intentar una actividad creativa para ayudarlo a abrirse. Aiden levantó una ceja y se dirigió al escritorio. Hojeó el cuaderno de Theo y luego se detuvo en el dibujo, solo unas tenues líneas de boceto hasta ahora. Creativo, hizo eco de un toque de escepticismo en su tono. Te pago para asegurarme de que sobresalga en la escuela, no para que dibuje imágenes. Eliza apretó las manos, su sangre se calentó. Sabía que él era su empleador, pero sus palabras dolieron como si las emociones de Theo no importaran. Con el debido respeto, dijo, su voz era tranquila, pero firme. Theo es muy brillante, pero necesita estímulo para expresarse. Las calificaciones importan, pero también su felicidad. El aire se espesó. Aiden la miró fijamente, entrecerrando los ojos, pero esta vez no era ira, más bien sorpresa. Abrió la boca para hablar, pero Theo desde la esquina del escritorio habló. Me gusta dibujar con la señorita Eliza. Dijo con una voz pequeña pero clara. Ella no me hace tener que ser bueno en todo. Eliza volvió su corazón calentito. Aiden miró a su hijo, luego volvió a mirarla y por un momento vio un destello en sus ojos como si las palabras de Theo hubieran tocado algo profundo. Pero rápidamente recuperó la compostura. Continúa, dijo, girándose para irse. Lo revisaré de nuevo más tarde. Cuando la puerta se cerró, Eliza exhaló sintiendo que había pasado una prueba tácita. Ella se sentó junto a Theo sonriendo. Lo hiciste genial. Ella susurró.
Estoy orgullosa de ti. La lección continuó y cerca del final, mientras Eliza recogía sus cosas, Theo deslizó un papel doblado en su mano. No se lo digas a papá, susurró, sus ojos brillando con travesura. Eliza asintió guardándolo en su bolsillo, prometiendo mirar más tarde saliendo de la finca. Se detuvo en el pasillo y desdobló el papel. Era un simple dibujo a lápiz de color, una casa pequeña, un hombre alto, un niño y una mujer a su lado. Pero el rostro de la mujer estaba en blanco, solo un círculo tenue. Eliza lo miró con el corazón pesado. ¿Era esta la madre de Theo o algo que él anhelaba? Dobló cuidadosamente el dibujo y lo metió en su bolso. Una nueva resolución se asentó. Theo la necesitaba no solo para matemáticas o lectura, sino para redescubrir la sonrisa que mantenía oculta. Pero ella sabía que este camino no sería fácil. Especialmente con Aiden Blackwood, que parecía construir muros invisibles no solo a su alrededor, sino también alrededor de su hijo. Eliza salió de la propiedad. La brisa otoñal traía el aroma de las rosas del jardín. Miró hacia atrás a la imponente mansión, diciéndose a sí misma, ayudaré a ese chico, esté su padre de acuerdo o no. Pero en el fondo no podía quitarse de la cabeza una extraña sensación, como si su encuentro con Aiden hubiera plantado una semilla que aún no podía nombrar. El sol de la tarde se desvaneció, deslizándose por la ventana del estudio y arrojando un cálido resplandor naranja sobre el escritorio de madera. Eliza se sentó junto a Theo y lo observó colorear cuidadosamente un nuevo dibujo. Después de semanas de tutoría aprendió que los lápices de colores eran la mejor manera de hacer que se abriera hoy. Continuó la actividad de dibujo esperando que compartiera más de su mundo interior. ¿Qué estás dibujando?, preguntó Eliza inclinando la cabeza para ver cómo la imagen tomaba forma. Era un campo de flores amarillas, un sol brillante y una pequeña figura de pie en el medio. Theo hizo una pausa pensando. No lo sé, dijo su voz clara, pero vacilante. Tal vez el lugar al que mamá solía llevarme. Dijo que las flores allí eran como estrellas que caían al suelo. Eliza sonrió con el corazón apretado. Esta era la primera vez que Theo mencionaba a su madre sin que se lo pidieran. Ella eligió sus palabras con cuidado para no callarlo. Suena como un lugar hermoso. La extrañas mucho, ¿no? Theo asintió, pero su mirada se desvió como si tratara de atrapar un recuerdo que se desvanecía. No recuerdo mucho. Solo que cantaba mucho y que su cabello era amarillo como esas flores. Señaló el dibujo y luego se quedó en silencio, su mano agarrando el lápiz con fuerza. Pero no puedo recordar su cara. ¿Eso me hace malo? ¿Señorita Eliza? La pregunta la detuvo en seco. Ella puso una mano sobre su hombro, suave, pero firme. No, Theo. No eres nada malo. A veces los recuerdos son como estrellas, se desvanecen pero siguen ahí en tu corazón. Ella sonrió esperando que su voz fuera lo suficientemente reconfortante. Tu mamá debe amarte mucho y eso nunca se va. Theo la miró, sus ojos marrones brillaron y luego asintió. Siguió dibujando, pero sus trazos se ralentizaron como si la tristeza se hubiera filtrado en cada línea. Eliza observó su corazón pesado. Quería preguntar más para comprender a la mujer en sus recuerdos borrosos, pero sabía que tenía que ser paciente con Theo. Todo tomó tiempo, la lección terminó y mientras empacaba, Eliza se dio cuenta de que había dejado su agenda en la sala de estar de la planta baja. Le dijo a Theo que esperara en el estudio y bajó la escalera de madera pulida. La finca Blackwood estaba tan tranquila como siempre, solo el tic-tac constante del reloj de péndulo resonando en el vestíbulo, pero cuando pasó por la puerta ligeramente abierta de la biblioteca, se congeló. Una luz tenue se derramó a través de la grieta junto con un sonido suave como madera golpeando. Eliza tenía la intención de seguir adelante, pero la curiosidad la hizo mirar dentro. Aiden estaba sentado en un sillón, la lámpara del escritorio proyectaba luz sobre su rostro afilando sus rasgos cincelados. Frente a él había una pequeña caja de madera intrincadamente tallada abierta sobre el escritorio. Sostenía algo, una foto o una carta. Eliza no podía distinguir, pero los ojos la hicieron contener la respiración. No eran los ojos fríos y autoritarios a los que estaba acostumbrada, contenían un dolor crudo y profundo como si se enfrentara a una herida que nunca sanaría. Sus manos usualmente firmes en los apretones de manos de negocios temblaron ligeramente cuando colocó el objeto de vuelta en la caja. El corazón de Eliza latía con fuerza. Sabía que no debería estar aquí, no debería ver este momento privado, pero sus pies se sintieron arraigados. Entonces Aiden levantó la vista, su mirada se encontró con la de ella a través de la grieta de la puerta y por un instante el aire pareció solidificarse. Eliza se estremeció dando un paso atrás. Pero era demasiado tarde, se puso de pie cerrando la caja con un clic seco y salió. Señorita Moore, su voz era baja cargando un peso que la hizo temblar. ¿Qué haces?
Estaba buscando mi agenda. Eliza tartamudeó y señaló hacia la sala. No fue mi intención. Se detuvo sabiendo lo débil que sonaba su excusa. Aiden la miró fijamente. Entrecerró los ojos como si evaluara su confiabilidad. El pasado de mi familia no es para que lo indagues, dijo. Su tono era gélido, pero no enojado. Estás aquí para enseñarle a Theo a no hurgar en cosas que no te conciernen. Eliza tragó saliva sintiéndose abofeteada, pero no se echó atrás. No estaba hurgando. Ella respondió, su voz más firme de lo que esperaba. Me preocupo por Theo. Él solo habló sobre su madre y vi que estaba triste. Si no quieres que sepa nada lo respeto, pero necesita hablar sobre lo que siente. El aire se ensañó como un alambre. Aiden la miró por tanto tiempo. Ella pensó que la despediría en el acto, pero luego se giró su mano agarrando el borde del escritorio. ¿Haz tu trabajo? Dijo que su voz bajaba casi cansada. Y no dejes que esto vuelva a suceder. Eliza asintió girándose para dejar su corazón aún acelerado. Tomó su agenda de la sala de estar. Pero su mente estaba en otra parte. La imagen de Aiden con la caja de madera la perseguía. Él no solo tiene frío, pensó que está huyendo del dolor y por primera vez sintió un destello de empatía por el hombre. Ella pensó intocable de vuelta en el estudio. Encontró a Theo todavía dibujando, sus ojos un poco más brillantes. Te fuiste para siempre, dijo, su tono juguetón regañando. Lo siento, Eliza rió sentándose. ¿Quieres contarme más sobre tu foto? Él asintió y mientras hablaba sobre estrellas caídas Eliza escuchó, pero parte de su mente permaneció en la biblioteca con la caja de madera y los ojos doloridos de Aiden. Se dijo a sí misma que lo olvidara, que su trabajo era ayudar a Theo, no a decodificar a su enigmático empleador. Pero en el fondo sabía que no podía ignorar la extraña sensación creciendo, como si hubiera rozado una puerta cerrada y más allá hubiera una historia que no estaba lista para enfrentar. Saliendo de la propiedad, Eliza caminó por el jardín de rosas, la puesta de sol dorando el camino de grava. Miró hacia atrás a la fría mansión, resuelta a concentrarse en Theo, en su sonrisa, pero los ojos de Aiden en esa pequeña caja de madera permanecieron en su mente como una pregunta sin palabras. El pequeño estudio en la propiedad Blackwood se sentía menos frío ahora, al menos para Eliza. Después de un mes de tutoría transformó una esquina del escritorio de madera en un espacio vibrante con los dibujos de Theo, algunos de sus libros de ciencia favoritos y un pequeño jarrón de flores. Lo había comprado en un mercado de fin de semana. La luz del sol de la tarde entraba a través de la ventana y se reflejaba en el cabello castaño de Eliza mientras se inclinaba para revisar el problema de matemáticas completado por Theo. Buen trabajo, Theo, dijo, marcando una estrella roja junto a la respuesta correcta. Apuesto a que algún día serás un matemático famoso. Theo sonrió tímidamente y sus ojos marrones se iluminaron. No me gustan mucho las matemáticas, admitió en voz baja, pero lo haces divertido en la escuela. La maestra siempre me dice que me apure y me confundo. Eliza inclinó la cabeza escuchando. No era la primera vez que Theo mencionaba la escuela, pero hoy estaba más abierto, como si el muro invisible que lo rodeaba estuviera empezando a agrietarse. Oh, lo entiendo, respondió suavemente. Solía confundirme con las tablas de multiplicar, pero ¿sabes qué? Está bien tomarse tu tiempo. Mientras sigas intentándolo. Theo asintió jugueteando con la esquina de su cuaderno en la escuela. Los otros niños se burlan de mí. Continuó con la voz más baja. Dicen que no tengo mamá. Así que nadie viene al día de la familia. No me importa, pero a veces quiero contarle a mamá sobre las estrellas. Estoy aprendiendo. El corazón de Eliza se encogió. Había oído fragmentos de su madre por sus comentarios dispersos. Pero esta era la primera vez que compartía su tristeza tan directamente. Dejó el bolígrafo y se acercó. Apuesto a que tu mamá estaría muy orgullosa de oírte hablar de las estrellas, dijo, eligiendo sus palabras con cuidado. ¿Y sabes qué? Puedes decírmelo cuando quieras. Me encanta oírlo. Theo levantó la vista, con los ojos brillantes. ¿De verdad que no te aburrirás? Nunca. Eliza rió guiñándome un ojo. Incluso quiero que me enseñes sobre la galaxia de Andrómeda. Soltó una risita, pequeña pero clara, que pareció iluminar la habitación. Siguieron hablando de la estrella más brillante que jamás había visto. Se coló una película de ciencia después de la hora de acostarse. Eliza se dio cuenta de que Theo no era solo inteligente.
Anhelaba ser escuchado siendo él mismo sin miedo a ser juzgado. Cerca del final de la lección, mientras lo guiaba a través de un breve ejercicio de escritura, Theo se detuvo de repente, la miró vacilando y luego preguntó con una voz inocente y esperanzada: «Señora Eliza, ¿puede quedarse para siempre?». La pregunta golpeó como una piedra arrojada a un estanque en calma que ondulaba a través del corazón de Eliza. Parpadeó sorprendida sin saber cómo responder. La sonrisa de Theo permaneció, pero sus ojos tenían un anhelo que le hizo apretar la garganta. «Oh, Theo», comenzó suavemente. «Me encanta enseñarte y estaré aquí todo el tiempo que pueda, pero para siempre es mucho tiempo, ¿no?». Antes de que pudiera responder, una voz profunda interrumpió desde la puerta. «Sí, para siempre es demasiado tiempo». Eliza se dio la vuelta sobresaltada. Aiden se quedó allí con las manos en los bolsillos de su traje, sus ojos grises escudriñándola fríamente a ella y a Theo. Ella no sabía cuánto había oído, pero su rostro tenso, casi ofensivo, dijo: «Suficiente». Theo bajó la cabeza agarrando su lápiz con fuerza como si temiera haber hecho algo malo. Eliza se quedó de pie, obligándose a mantener la calma. «Señor Blackwood». «No sabía que estaba aquí», dijo su voz firme a pesar de su corazón acelerado. «Acabamos de terminar». Aiden entró, su mirada fija en ella. «Escuché la pregunta de mi hijo», dijo en voz baja pero aguda, «y quiero dejar una cosa clara, señorita Moore. Eres un tutor, no familia. No dejes que Theo se confunda con los límites». La palabra límites dolió como una bofetada invisible. Eliza sintió una oleada de dolor y frustración. Se esforzó tanto por ayudar a Theo a sentirse seguro y Aiden lo estaba convirtiendo en un error. No estaba tratando de cruzar los límites. Ella respondió con voz firme a pesar de su confusión: «Solo quiero que Theo se sienta cuidado». «Preguntó porque necesita consuelo, no porque lo empujé». Aiden frunció el ceño entrecerrando los ojos. «Cuidado», hizo eco con un toque de sarcasmo en su tono. «¿Crees que entiendes a mi hijo después de unas semanas? No sabes por lo que ha pasado o cuánto le dolerá si vuelve a perder a alguien». Sus palabras fueron un destello de luz que iluminó una verdad oculta que Eliza comprendió al instante. No solo estaba enojado, tenía miedo de que Theo se encariñara con ella solo para que un día se fuera como lo había hecho su madre. Su corazón se ablandó, pero no retrocedió. «No hago promesas. No puedo cumplirlas», dijo ella, con voz más baja y sincera. «Pero prometo que no lastimaré a Theo. Él merece ser amado. Señor Blackwood, y no puede evitar que sienta eso». El aire estaba cargado de tensión. Aiden la miró fijamente durante tanto tiempo. Ella pensó que la despediría en el acto, pero luego se giró hacia Theo, su voz más suave aunque todavía rígida: «Ve a buscar tu chaqueta, hijo. James está esperando». Theo asintió en silencio, saliendo de la habitación no sin una mirada preocupada a Eliza. Cuando estuvieron solos, Aiden la enfrentó de nuevo, sus ojos todavía fríos, pero con un destello de algo más. «Estás haciendo tu trabajo». «Bueno», dijo casi a regañadientes, «pero no dejes que vaya demasiado lejos por el bien de todos». Se fue antes de que ella pudiera responder, dejando a Eliza allí parada con sus emociones enredadas. Empacó, pero su mente dio vueltas con las palabras de Aiden. «Tiene miedo de perder, pero aleja a todos». Pensó en Theo, su inocente pregunta, y se preguntó si tendría la fuerza para quedarse cuando su padre construyó muros tan altos saliendo de la finca. Eliza caminó por el sendero de grava, la fría brisa otoñal cortándola. Miró hacia atrás a la imponente mansión. «Son ventanas que brillan doradas. ¿Debería seguir adelante?», se preguntó insegura de la respuesta, pero la sonrisa de Theo e incluso la fugaz mirada de dolor de Aiden le dijeron que aún no podía dar marcha atrás. La lluvia comenzó a caer cuando Eliza salió de la finca Blackwood. Pequeñas gotas brillaban bajo las farolas. Se subió el cuello del abrigo para protegerse del frío de la tarde de octubre. La lección de hoy con Theo había sido más ligera de lo habitual. El río más incluso le contó sobre la vez que intentó hornear galletas con Clara y quemó la cocina, pero la confrontación con Aiden días antes persistía como una mezcla de dolor y curiosidad. Ella negó con la cabeza, diciéndose a sí misma que se concentrara en Theo, no en su padre frío. En el autobús de regreso a Brooklyn su teléfono vibró. Un número desconocido, pero el código de área era Westchester. Eliza frunció el ceño al responder. «Hola, señorita Moore». La voz de Clara llegó, el ama de llaves de la finca, urgente y preocupada a diferencia de su calma habitual. «Es Clara, Theo tiene fiebre alta. Llamé al médico, pero sigue preguntando por ti. ¿Puedes volver?». Eliza se congeló con el corazón latiendo con fuerza. «¿Cómo está? ¿Dónde está el señor Blackwood?». Se levantó bruscamente, mirando al pasajero que estaba a su lado. El maestro regresaba de Chicago. El médico dice que no es peligroso, pero Theo necesita a alguien conocido. ¿Eres a quien está llamando?». La voz de Clara tembló ligeramente, como si ella también se sorprendiera de que Theo preguntara por Eliza. «No es su padre».
Voy ya, dijo Eliza sin dudarlo. Se bajó en la siguiente parada y paró un taxi a pesar de saber que su billetera protestaría en el camino. Le envió un mensaje a su amiga Lila disculpándose por cancelar la cena. Theo me necesita. Ella pensó que la preocupación la carcomía la imagen del chico con sus ojos marrones y su sonrisa tímida le impidió quedarse quieta cuando el taxi se detuvo en la puerta de la finca. La lluvia se había vuelto pesada empapando el abrigo de Eliza. Clara abrió la puerta, su rostro severo se suavizó con alivio. Gracias, susurró llevando a Eliza a la habitación de Theo. El pasillo estaba tan frío como siempre, pero el sonido de la lluvia golpeando las ventanas lo hacía menos opresivo. La habitación de Theo era más cálida que el estudio, con paredes verde pálido y una estantería llena de modelos de galaxias. Él estaba acostado en la cama con las mejillas sonrojadas, el cabello húmedo de sudor. Una doctora de mediana edad estaba tomando su temperatura, sacudiendo la cabeza cuando Eliza entró. ¿Eres la madre?, preguntó. No, soy su tutor, respondió Eliza acercándose a la cama, pero me quedaré hasta que su padre regrese. Theo abrió los ojos nublados por la fiebre, pero se iluminaron cuando la vio. Señorita Eliza, susurró, su pequeña mano buscando la de ella. Soñé con una estrella fugaz, pero se cayó. Eliza sonrió sentada a su lado sosteniendo su mano con fuerza. La estrella no se cayó, dijo suavemente. Solo está esperando a que te mejores para que pueda brillar de nuevo. ¿Quieres que te cuente sobre una estrella especial que el doctor dejó después de dar instrucciones para bajar la fiebre al dejar a Eliza y Clara? Clara trajo agua tibia y un paño, pero Eliza hizo un gesto de que ella se encargaría. Ella limpió la frente de Theo contando una historia sobre una estrella perdida encontrando su camino a casa con amigos para ayudarla. Su voz era suave como una canción de cuna que arrullaba a Theo hasta que se quedaba dormido. Mientras él se quedaba dormido, ella se quedó cantando suavemente una canción infantil que su madre una vez cantó. Su mano acariciando su cabello no escuchó la puerta abrirse ni notó a Aiden parado en silencio en la entrada. Acababa de aterrizar de un vuelo tardío desde Chicago, su traje arrugado por el viaje apresurado. Sus ojos se detuvieron en Eliza sosteniendo a Theo. La cabeza del niño descansaba sobre su hombro y la habitación oscura bajo la lámpara del escritorio se sentía extrañamente cálida. Por primera vez desde hacía 3 años la finca Blackwood, un lugar que siempre había encontrado vacío, se sentía como un hogar. Aiden se aclaró la garganta al entrar. Eliza comenzó a mirar hacia arriba, sus ojos se encontraron con los del señor Blackwood. Susurró con cuidado recostando a Theo sobre la almohada para evitar despertarlo. No sabía que habías vuelto. Él asintió, su mirada se movió hacia su hijo y luego volvió a ella. Clara me llamó, tú no tenías que hacer esto. Su voz seguía siendo baja, pero carecía de su borde habitual. Había un dejo de inquietud, como si no supiera cómo manejar la situación. Eliza estaba secándose las manos en su abrigo mojado. Quería estar aquí, dijo sinceramente. Theo me llamó y no podía dejarlo solo. Ella lo miró a los ojos, estoy estremeciéndose. Él está bien ahora, solo necesita descansar. El doctor lo revisó. Aiden la miró tanto tiempo que el aire se sintió pesado, luego se dio la vuelta frotándose el cuello, un gesto raro que mostraba que no estaba completamente en control. Gracias, dijo en voz baja, pero realmente genuino. Ella asintió sorprendida por su sinceridad en la tenue luz. Vio que Aiden no era solo el hombre frío, pensó que estaba cansado, preocupado y tal vez solo como Theo. La comprensión hizo que su corazón saltara una extraña sensación arrastrándose. ¿En qué estoy pensando?, se preguntó sacudiendo la cabeza. Me quedaré hasta mañana, dijo con firmeza para asegurarse de que estuviera bien. Aiden abrió la boca a punto de protestar, pero se detuvo. Asintió. Bien. Estaré en la habitación de al lado. Llámame si pasa algo. La miró una última vez, su expresión compleja, luego se fue. Eliza se sentó junto a Theo revisando su frente. Su fiebre había disminuido y dormía profundamente, respirando de manera uniforme. Ella miró alrededor de la habitación, luego instintivamente hacia la puerta donde Aiden había estado ese fugaz momento los tres juntos. Sin embargo, brevemente se sintió extrañamente bien, como si pertenecieran, aunque solo fuera a la suave luz de la lámpara. Por la mañana la lluvia había parado. Eliza salió de la propiedad dejando una nota para Clara con instrucciones de cuidado para Theo. Aiden apareció en el vestíbulo acompañándola a salir. La señorita Moore la llamó cuando estaba a punto de irse. Ella se giró viéndolo allí de pie, manos y bolsillos. Sus ojos ya no tiene frío. Te debo otra. Gracias. No es necesario, sonrió. Su corazón estaba enredado. Cuidar de Theo es lo que quiero hacer. Él asintió con la mirada fija. Eliza se dio la vuelta, caminando por el sendero de grava, sintiendo sus ojos fijos en su espalda en el autobús a casa. Miró por la ventana, sorprendida por una revelación que la puso nerviosa. No solo le importaba Theo. Estaba empezando a sentir algo por Aiden Blackwood, el hombre.
Ella una vez pensó que era intocable. La risa resonó desde la mesa de la esquina de un pequeño restaurante italiano en Manhattan donde Eliza estaba sentada con Lila, su mejor amiga de la universidad y dos amigas de Lila. La luz de las velas parpadeaba en la mesa reflejándose en las copas de vino y calentando la atmósfera después de una larga semana de intensas sesiones de tutoría y emociones encontradas en la finca Blackwood. Eliza necesitaba una noche relajante y Lila, con su sonrisa explosiva y sus interminables bromas, siempre era el remedio perfecto. Vamos, Eliza, derrama. Lila bromeó apoyando su barbilla en su mano. ¿O cómo está tu gélido jefe? ¿De verdad es tan atractivo como parece en los tabloides? Eliza se sonrojó y le lanzó una mirada fulminante a su amiga Lila. No empieces. Él solo es mi jefe. Yo enseño a Theo, no a analizar a Aiden Blackwood. Ella sorbió su agua tratando de ocultar el extraño aleteo. Ella sentía cada vez que pensaba en él, especialmente después de la noche que se preocupó por Theo, cuando sus ojos tenían un rastro de sinceridad. Lila rió a punto de bromear más cuando una pequeña voz familiar vino de detrás de la señorita Eliza. Eliza hizo que su corazón saltara. Theo estaba allí parado en su abrigo azul marino, ojos marrones iluminándose. Al verla apretó la mano de Aiden, quien la miró con una expresión ilegible, su traje negro resaltando en el resplandor acogedor del restaurante. No sabía que estabas aquí, Theo exclamó corriendo a su lado antes de que Aiden pudiera detenerlo. Theo, no la molestes, Aiden dijo, su voz baja pero no demasiado severa. Se encontró con los ojos de Eliza asintiendo ligeramente. Señora Moore. Hola, señor Blackwood. Hola, Theo. Eliza sonrió alborotando el cabello. de los niños aquí para la cena. Este es mi restaurante favorito realmente. Theo sonrió tirando de la silla junto a ella. Quiero sentarme contigo. Se giró hacia Aiden, suplicando a papá. ¿Puedo? Aiden frunció el ceño, visiblemente incómodo. Miró a Eliza como esperando que se negara, pero la mirada ansiosa de Theo la derritió. Si no te importa, dijo con suavidad. Puede sentarse aquí un rato. Mis amigos son muy amables. Lila, percibiendo el momento, intervino. Oh, absolutamente, un niño lindo como este que podría decir que no, le guiñó un ojo a Eliza, haciéndola querer hundirse en el suelo. Aiden dudó, pero finalmente asintió y tomó asiento frente a Eliza. Solo por un momento, dijo, su voz era uniforme pero teñida de tensión. Eliza podía decir que no estaba acostumbrado a situaciones fuera de su control y sentarse con extraños era claramente un desafío. La noche comenzó incómodamente. Lila intentó animar las cosas con historias divertidas, pero Aiden respondió secamente, sus ojos a menudo se dirigían a Theo como si le preocupara que se portara mal. Sin embargo, Eliza charló fácilmente con Theo, preguntándole sobre la escuela y una película de ciencia que había visto. Gradualmente, Theo se rió más, incluso deleitando a la mesa con una historia tonta sobre intentar dibujar una estrella que terminó pareciéndose a un pulpo. Eliza observó a Theo conmovedoramente, luego captó la mirada de Aiden. La estaba mirando no con su sospecha habitual, sino con silenciosa curiosidad. Cuando Theo se rió a carcajadas ante uno de los chistes de Lila, la comisura de la boca de Aiden se torció en una pequeña pero genuina sonrisa que hizo que su rostro inesperadamente Eliza accesible congeló su pulso acelerándose. Él sonrió en ese momento, vio a un Aiden diferente, no el poderoso Theo, pero un padre, un hombre capaz de suavidad. El ambiente se estaba aliviando cuando un hombre de mediana edad con un traje gris se acercó. Aiden Blackwood el tronó haciendo que el grupo girara. No esperaba verte aquí. Hacía mucho tiempo que no te veías así de relajado. Aiden endureció su sonrisa desapareciendo. Richard respondió educado. Pero frío, solo una cena con mi hijo. Richard miró a Eliza sonriendo a sabiendas y un nuevo amigo. Ya veo, preséntanos, no me hagas adivinar, le guiñó un ojo como si hubiera descubierto un secreto. Eliza se sonrojó nerviosa, ella abrió la boca para aclarar, pero Aiden habló primero, su voz aguda. La señora Moore es la tutora de Theo. No hay nada que adivinar. Richard se rió, claramente poco convencido. Ah, ya entiendo. Ya entiendo. Te dejo con eso. Diviértete. Se alejó dejando un silencio incómodo. Lila intentó aligerar el ambiente con una broma, pero Eliza solo quería desaparecer. Miró a Aiden viéndolo agarrar su copa de vino con fuerza, sus ojos oscureciéndose. La noche terminó antes de lo planeado. Lila y sus amigos se fueron dejando a Eliza para llamar un taxi, pero Aiden, guiando a Theo a su auto, regresó. Señora Moore, llamó, déjame llevarte a casa. Es tarde. Eliza parpadeó a punto de declinar, pero su mirada firme la hizo asentir. En el Bentley negro Theo se sentó atrás dormitando rápidamente cabeza contra la ventana. Eliza se sentó junto a Aiden, el silencio llenado solo por el zumbido del motor y el resplandor de las farolas que pasaban. Gracias por esta noche, Aiden dijo de repente, su voz baja. Theo estaba feliz. No lo veo así a menudo.
Eliza sonrió, volviéndose hacia él. Es un niño maravilloso. Deberías estar orgulloso. Dudó un momento y añadió, gracias por el viaje. No me lo esperaba, la miró, sus ojos se suavizaron brevemente. Sigues sorprendiéndome, extraño más. Dijo su voz tranquila casi solo para ella, no mucha gente lo hace. Sus palabras hicieron que su corazón se acelerara. Ella miró por la ventana escondiendo una sonrisa. Su breve charla sobre Theo sobre Nueva York en la noche se sintió extrañamente íntima. Cuando el auto se detuvo en su apartamento, Eliza salió volviéndose para decir buenas noches a ti y a Theo. Aiden asintió con la cabeza. Su mirada se detuvo mientras ella entraba a su edificio. En el auto miró el asiento vacío junto a él, una extraña sensación instalándose por primera vez en 3 años. Pensó en una tarde más allá del trabajo y el deber. El atardecer bañaba el jardín de rosas de Blackwood Estates en oro, suavizando el frío habitual de sus paredes de piedra. Eliza entró en el gran vestíbulo sintiéndose ligeramente fuera de lugar con un sencillo vestido verde pálido. No era su atuendo de enseñanza habitual. Pero hoy no era una lección. Aiden había llamado esa mañana, su voz baja y educada, invitándola a quedarse a cenar como agradecimiento por la noche. Ella se preocupaba por Theo. Había aceptado aunque su corazón estaba lleno de dudas. Sin saber qué esperar del enigmático hombre, Clara la condujo al comedor, donde una larga mesa estaba elegantemente dispuesta. Velas parpadeantes se mezclaban con el aroma de la carne asada con hierbas. Theo corrió hacia ella y la abrazó fuertemente, su rostro radiante. Señorita Eliza. Papá dijo, el especial de hoy, cantó tirándola para que se sentara a su lado. Eliza rió alborotándole el cabello. Especial. ¡Qué pequeño astrónomo! Miró a Aiden parado en la cabecera de la mesa, su traje negro cambiado por una camisa azul oscuro. Eso lo hacía parecer menos severo de lo habitual. Aiden asintió levemente, sus ojos se suavizaron brevemente. Solo una cena. Dijo uniformemente gracias por todo. Se sentó y la comida comenzó en una atmósfera inesperadamente cálida. Theo compartió con entusiasmo sobre una nueva película de ciencia. Eliza se burló de él con preguntas tontas y Aiden, aunque callado de vez en cuando, añadía un breve comentario que hacía reír a carcajadas a Theo. Después del postre mousse de chocolate que Theo insistió en que era el mejor del universo, bostezó ampliamente. Clara lo llevó a la cama dejando a Eliza y Aiden en el tranquilo comedor. Las velas bailaban sobre la mesa reflejadas en sus ojos grises y por primera vez Eliza sintió el aire entre ellos libre de tensión. ¿Café, Aiden? ¿Culo de pie o algo más? El café está bien, Eliza respondió sonriendo. Lo siguió a la sala de estar donde una chimenea crepitaba arrojando una calidez rara a la casa. Se sentaron uno frente al otro con tazas humeantes sobre la mesa. Eliza bebió la suya buscando palabras para romper el silencio. Gracias por la cena. No esperaba que fuera tan agradable. Aiden la miró con la mirada profunda. Yo tampoco, dijo en voz baja. No soy bueno en esto invitando gente a cenar o hablando. Hizo una pausa como si luchara consigo mismo y luego continuó, pero te mereces un agradecimiento, no solo por esa noche con Theo, sino por cómo lo haces sonreír. Olvidé que solía reír tanto. Sus palabras reconfortaron el corazón de Eliza, teñido de tristeza. Vio el agotamiento grabado en su rostro, no por el trabajo, sino por un dolor más profundo. No necesitas agradecerme, dijo en voz baja. Amo a Theo, me recuerda por qué me convertí en maestra. Aiden levantó una ceja curiosa, pero antes de que ella pudiera dar más detalles, él habló en voz más baja como si no pudiera contenerse. Mi esposa murió hace 3 años en un accidente automovilístico. Se quedó mirando su café apretando las manos. Se apresuró a recoger a Theo de la escuela porque estaba en una reunión. Le dije que esperara al conductor, pero no quería que él esperara si no hubiera estado ocupado. Si yo, detuvo su voz quebrándose. Eliza congeló su corazón dolorido. Se imaginó a una mujer rubia, ojos gentiles como el del retrato de la sala de estar y el dolor de Aiden se volvió vívido. Sin pensar extendió la mano colocando su mano sobre la de él, suave pero firme. No fue tu culpa, dijo sinceramente. No la conocía, pero estoy seguro de que no querría que te culpes a ti mismo para siempre. Aiden miró su mano, sus ojos vacilantes. Se apartó lentamente como si su consuelo fuera demasiado desconocido, demasiado peligroso. No lo entiendes, dijo con voz ronca. No merezco amabilidad, ni de ti ni de nadie. Sus palabras fueron cortantes, pero Eliza no se retractó. Respiró hondo y decidió compartir un poco de sí misma. Cuando tenía 10 años, empezó mis padres se divorciaron. Mamá trabajaba todo el día. Papá desapareció. Pensé que yo era la razón por la que todo se vino abajo. Me sentí perdido, como si nadie me necesitara. Ella dio una sonrisa triste.
pero una maestra cambió eso, me dio un cuaderno para dibujar y escribir y escuchó, me convertí en maestra para ser esa persona para niños como Theo o como yo. Aiden la miró fijamente por un largo rato y buscando su mirada cautelosa reemplazada por sorpresa. Tú no eres como nadie que he conocido, dijo su voz baja, casi un susurro. La mayoría de la gente quiere lo que yo tengo. No quién soy. Eliza sonrió con el corazón acelerado por su rara honestidad. Solo quiero que Theo sea feliz, dijo, y tal vez tú también mereces la felicidad. El aire se volvió pesado, no con tensión, sino con una nueva y frágil conexión. Aiden se puso de pie, dando un paso hacia el balcón como si necesitara espacio para respirar. Eliza limpió las tazas de café preparándose para irse. Clara apareció escoltándola. Sus ojos sostenían una leve sonrisa cómplice como si hubiera visto algo mientras Eliza caminaba por el sendero de grava. Miró hacia atrás y vio a Aiden todavía en el balcón, su alta figura plateada por la luz de la luna. La observó en silencio, pero sus ojos ya no eran fríos. Saludó suavemente y luego se dio la vuelta, su corazón enredado con emociones. No estaba lista para nombrar en el balcón. Aiden se aferró a la barandilla, una extraña sensación conmovedora. Habían pasado años desde que habló de su esposa, desde que dejó que alguien tocara ese dolor. Pero Eliza, con su sinceridad y su historia, había abierto una puerta. Él pensó encerrado para siempre. Observó las luces de su taxi apagarse preguntándose si podría o se atrevería a abrir su corazón de nuevo. Eliza entró en el estudio de la finca Blackwood con el corazón más ligero de lo habitual después de la cálida cena con Aiden y Theo la semana anterior. Sintió una nueva y frágil conexión. Dijo un pequeño bajo de margaritas en el escritorio con la esperanza de hacer sonreír a Theo, pero cuando abrió su teléfono para comprobar las tareas, una alerta de noticias la detuvo en seco. El titular gritaba: joven tutor seduce a multimillonario viudo secretos. Tras las puertas de Blackwood abajo había una foto borrosa del restaurante que la mostraba con Aiden y Theo subtitulada con afirmaciones. Era una cazafortunas que explotaba a un rico director ejecutivo. La sangre de Eliza se drenó sus manos temblando mientras se desplazaba por los comentarios. Otra chica persiguiendo a un niño pobre de día de pago arrastrado a este lío. Cerró su teléfono tratando de respirar, pero su pecho se sentía aplastado. ¿Quién hizo esto? Recordó al hombre en el restaurante, su guiño cómplice, pero esto era cruel. Los pasos de Theo la devolvieron. Saltó con los ojos iluminándose al ver las margaritas. Señorita Eliza, las flores son tan bonitas, pío. Pero Eliza solo logró esbozar una sonrisa forzada protegiéndolo de su confusión. La lección se alargó. Eliza intentó concentrarse, pero su mente daba vueltas. Más tarde en la escuela privada de Theo para recoger materiales de su profesor de aula, el aire se hizo más pesado. Un grupo de padres susurró mientras ella pasaba sus ojos críticos. La profesora, la señora Harris, la llamó a la oficina. Su tono gélido: señorita Moore, no juzgo, pero ese artículo está afectando la reputación de la escuela. Los padres se quejan de que das clases particulares a Theo. Eliza apretó los puños. Dolía penetrante como una cuchilla. No es verdad, dijo con voz temblorosa. Solo quiero ayudar a Theo, no he hecho nada malo. La señora Harris se encogió de hombros. Te creo, pero la opinión pública no perdona fácilmente. Deberías considerar mantener las distancias. De vuelta en la finca, Eliza se sintió como una forastera. Se sentó en el estudio mirando las margaritas y tomó su decisión. No puedo dejar que Aiden y Theo se vean arrastrados a este lío. Cuando Aiden apareció al final de la sesión, sus ojos parpadearon con preocupación al ver su expresión. La señorita Moore, ¿pasa algo? Eliza respiró hondo reuniendo coraje. Señor Blackwood, necesitamos hablar. Le entregó su teléfono. El artículo seguía abierto. No sé quién hizo esto, pero no puedo quedarme. ¿Renuncio? Aiden lo ojeó, con el rostro ensombrecido. Esto es basura, dijo con voz afilada. No te rindes por tonterías como esta. No son tonterías. Eliza replicó con los ojos llenos de lágrimas. Están hablando de ti, de Theo. No quiero que dañen tu reputación ni que piense que estoy aquí por dinero. Su voz se quebró, pero se mantuvo firme. Me importa Theo, pero tengo que irme. Aiden se acercó más. Su mirada era feroz. Eliza, dijo usando su nombre de pila por primera vez. En voz baja y resuelta. No abandones a Theo. Él te necesita. Yo me encargaré de esto. Ella negó con la cabeza, sintiendo un dolor punzante. Lo siento. Se giró para irse, pero Theo entró corriendo con los ojos abiertos por el pánico, como si presintiera algo. Señorita Eliza, ¿a dónde va?, preguntó con voz temblorosa. Se arrodilló forzando una sonrisa,
Pero las lágrimas se derramaron. Tengo que irme por un tiempo, pero sigues siendo mi mejor estudiante. Susurró abrazándolo. Theo sollozó aferrándose a su súplica. No te vayas. Por favor, no te vayas. El corazón de Eliza se hizo añicos. Ella levantó la vista y vio a Aiden allí parado, sus ojos impotentes, sus manos apretadas como si quisiera actuar pero no pudiera finalmente, apartó con cuidado las manos de Theo, se puso de pie y dejó la finca en el autobús a Brooklyn. No lloró, pero en su pequeño apartamento se hundió en el sofá sacando el dibujo de Theo de la casa con 3 figuras. La cara de la mujer seguía inexpresiva y se derrumbó. Hice lo correcto, ¿pero por qué duele tanto? La finca Blackwood volvió a su frío familiar como si cada rastro de calidez que Eliza había traído se hubiera desvanecido con ella. El estudio estaba en silencio, el jarrón de margaritas marchitándose sobre el escritorio y el estante de modelos de galaxias de Theo reunió una fina capa de polvo. Aiden entró, su mirada deteniéndose en un dibujo olvidado de Theo de la casa con 3 figuras y sintió un vacío sin nombre en su pecho. Theo había cambiado notablemente. Hablaba menos, ya no tenía ganas de hablar de estrellas ni de hacer bocetos durante las clases. Una tarde, Aiden lo encontró acurrucado en su habitación mirando por la ventana en lugar de hacer la tarea. ¿Estás bien, hijo?, preguntó sentado a su lado. Theo asintió, pero su mirada era distante. Señorita Eliza. Me odia, ¿verdad?, susurró. Por eso se fue. Aiden se congeló. El dolor le apuñaló el corazón. No, Theo. Ella no te odia. Necesitaba tiempo, pero sus palabras sonaron huecas incluso para él mismo. La verdad lo golpeó. Extrañaba a Eliza no solo por Theo sino por cómo lo hacía sentir vivo de nuevo, incapaz de soportar el aire sofocante. Aiden condujo a Brooklyn de pie frente al edificio desgastado donde vivía Eliza. Llamó pero no hubo respuesta. A través de la ventana vio cortinas corridas como si se estuviera escondiendo del mundo. Dejó una nota. Necesitamos hablar por Theo, pero en el fondo sabía que no era solo por su hijo de vuelta en su oficina. Aiden investigó el artículo. Unas cuantas llamadas revelaron la fuente. Margaret, una ex asistente despedida por conducta poco profesional, había difundido el rumor por venganza. La confrontó en un café. Sus ojos como hielo. Cruzaste una línea, dijo bruscamente. Emite una disculpa pública o te demandaré. Margaret palideció murmurando disculpas. Dentro de las 24 horas. Se publicó una retractación aclarando el rumor como falso, pero Aiden sabía que no era suficiente. Eliza no se había ido por el artículo que dejó para protegerlo a él y a Theo de cualquier daño en su biblioteca. Aiden miró la caja de madera que contenía los recuerdos de su esposa, pero esta vez no la abrió. En cambio, cogió el dibujo de Theo de la casa con 3 figuras. Se dio cuenta de que ya no quería vivir en el pasado, no quería que el miedo a la pérdida lo controlara. Esa noche, Aiden condujo de vuelta a Brooklyn con el dibujo en la mano. Se paró en la puerta de Eliza, la luz que se derramaba desde su ventana mostrando que estaba en casa. Respiró profundamente y su corazón se sintió decidido. No puedo dejarla ir otra vez. Pensó, listo para decir lo que nunca se había atrevido a admitir. El pequeño apartamento de Eliza en Brooklyn estaba más silencioso que nunca, lleno solo con el repiqueteo de la lluvia ligera afuera y el tenue resplandor de una lámpara de escritorio. Ella se sentó en el sofá sosteniendo el dibujo de Theo, la casa con 3 figuras, el rostro de la mujer todavía en blanco. Su corazón pesado. 2 semanas desde que dejó la finca Blackwood, cada día se sentía como una batalla entre la razón y la emoción. Extrañaba la sonrisa de Theo, la mirada compleja de Aiden, pero el artículo sensacionalista y su crítica venenosa la perseguían. Hice lo correcto, se dijo a sí misma, pero ¿por qué me siento tan vacío? Su teléfono vibró sacándola de sus pensamientos. Un mensaje de vídeo del número de Aiden. Eliza dudó, su dedo flotando sobre la pantalla. Había visto la nota que dejó la semana pasada, pero no había encontrado el coraje para responder. Finalmente, presionó play. El rostro de Theo apareció, sus ojos marrones brillantes, pero nerviosos. Señorita Eliza, el Pío, mañana es mi cumpleaños. Quiero que vengas tanto. Papá dijo que hiciera este vídeo, pero pensé en las palabras yo mismo. Por favor ven, está bien. Me guiñó un ojo y luego la pantalla cambió. A Aiden su mirada gentil, pero firme. Extraño más. Theo te necesita. Yo también. 7 de la tarde, mañana en la finca. Eliza detuvo el vídeo, su corazón latía con fuerza. Quería negarse, asustada de enfrentar emociones no resueltas, pero los ojos esperanzados de Theo la detuvieron. Solo una noche. Pensó por Theo, agarró papel de color comenzando un regalo especial, sus manos dibujando y pegando cuidadosamente. Durante la noche siguiente Eliza estaba parada en la puerta de Blackwood Estates agarrando un libro ilustrado hecho a mano, su vestido verde pálido meciéndose en la brisa otoñal. Una suave música de piano flotaba desde el vestíbulo y cuando Clara abrió la puerta, Eliza vio la sala de estar decorada de manera simple, pero cálida, globos azules, velas parpadeantes y una pequeña mesa.
Con un pastel de chocolate, Theo corrió hacia ella abrazándola fuertemente. Viniste, chilló tirándola hacia adentro. Aiden estaba junto a la chimenea, su camisa blanca acentuando su alta figura. Él asintió con un destello de alivio en sus ojos. Gracias por venir, dijo en voz baja. Eliza sonrió ocultando su inquietud cuando notó a algunos conocidos de Aiden, socios comerciales y uno de los maestros de Theo charlando cerca. La fiesta de cumpleaños estaba animada. Gracias a Theo él compartió datos sobre las estrellas, desenvolvió regalos y se rió cuando Aiden torpemente se puso un sombrero de papel. Eliza observó desde la distancia su corazón cálido pero teñido de incomodidad cuando fue su turno. Le entregó a Theo el libro ilustrado, su portada una galaxia brillante. Esta es la familia de las estrellas. Ella dijo suavemente, lo hice para ti, sobre un niño y las personas que lo aman sin importar dónde estén. Los ojos de Theo se abrieron hojeando las páginas donde Eliza le había dibujado un padre y estrellas que simbolizaban el amor eterno. La abrazó susurrando. Te amo. Eliza se atragantó sin darse cuenta de que Aiden observaba su expresión en capas. Después de que los invitados se fueron, solo los tres permanecieron alrededor de la mesa del pastel. Aiden se quedó de pie levantando un vaso de jugo, un asentimiento juguetón a Theo. Quiero agradecer a alguien especial, dijo su voz en la habitación silenciosa. Eliza, has traído alegría a Theo y a mí. Gracias por volver. Eliza se sonrojó nerviosa bajo la mirada de los pocos ojos persistentes. Ahora solo Clara sonreía discretamente en la esquina. Ella comenzó a responder pero Theo gritó, corta el pastel. Los atrajo a ella y a Aiden más cerca, velas bailando en el glaseado. En ese momento Aiden tomó su mano suave, pero firme, sus ojos se clavaron en los de ella. No quiero perderte otra vez. Él susurró solo para ella, danos una oportunidad. Eliza parpadeó, lágrimas silenciosas cayendo. Ella apretó su mano conmovida por su rara vulnerabilidad. Está bien, dijo con voz temblorosa, por Theo y por ti. Apagaron las velas juntos, la risa de Theo resonando mezclándose con la cálida luz haciendo que la propiedad se sintiera realmente como un hogar. Por primera vez pasaron 6 meses como un dulce sueño. Eliza estaba fuera de su nuevo salón de clases comunitario en Brooklyn, el pequeño letrero de estrellas brillando en el sol de primavera. Aiden la había ayudado a alquilar el espacio y comprar suministros, un regalo. Él la llamó invertir en su sueño. Los niños del interior reían, dibujaban y leían llenando su corazón de alegría. Pero su verdadera felicidad estaba en otra parte, en la finca Blackwood, ahora su hogar. Eliza se había mudado con Aiden y Theo después de 3 meses de citas serias. La casa, una vez fría, rebosaba de risas, cenas improvisadas y tardes viendo las películas científicas elegidas por Theo. Aiden había cambiado notablemente. Todavía era serio, pero su mirada sobre ella y Theo siempre era cálida, como si se hubiera redescubierto a sí mismo. Una tarde, mientras Eliza ayudaba a Theo con la tarea en la sala de estar. De repente, habló con vacilación, señorita Eliza, quiero decir, mamá. Se sonrojó y bajó la mirada. ¿Puedo llamarte así? Eliza se quedó paralizada, abrumada. Ella miró a Aiden leyendo junto a la chimenea. Él tensó un destello de preocupación en sus ojos como si ella pudiera borrar la memoria de su difunta esposa. Eliza se arrodilló ante Theo sonriendo suavemente. Sería un honor, Theo. Ella dijo con firmeza, pero no voy a reemplazar a tu madre, solo quiero amarte y estar aquí para ti como ella lo hizo a mi manera. Theo asintió abrazándola fuertemente. Eliza miró a Aiden viéndolo exhalar, sus ojos suavizándose después de que Theo corriera al jardín. Aiden se acercó tomando su mano. Siempre sabes cómo conseguirlo, ¿verdad? Dijo en voz baja. Estaba preocupado, pero me haces ver lo tonto que fue eso. Ella rió apoyando su cabeza en su hombro. Estamos aprendiendo a ser una familia. ¿No somos un poco tontos? Está bien. Ese fin de semana, los tres fueron a Central Park, donde Eliza una vez encontró a Theo. Jugaron a la pelota bajo la risa del atardecer resonando. Eliza persiguió a Theo fingiendo perder para que se riera más fuerte. Aiden observó su corazón lleno de paz. Nunca pensó que volvería a sentir. Mientras descansaban en el césped, Aiden deslizó una pequeña caja en el bolsillo del abrigo de Eliza, sus ojos brillaban. Ella no se dio cuenta de que seguía charlando con Theo sobre una nueva estrella. Había leído sobre Aiden, sonrió sabiendo que el momento en que encontró el anillo sería una dulce sorpresa bajo la puesta de sol. Los tres, imperfectos pero completos, eran una pintura viviente. No podían borrar el pasado, pero juntos dibujaron un futuro donde el amor era suficiente para sanar cada herida. Gracias por seguir esta sincera historia del canal de Historias del Alma. Comparte tus pensamientos sobre la historia en los comentarios a continuación. Si crees que el amor verdadero puede soportar todas las pruebas y a veces comienza de las maneras más simples, no olvides presionar el botón me gusta y compartir esta historia con tus amigos para no perderte nunca historias conmovedoras y
significativas. Suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a difundir mensajes de amor y calidez para todos. Apreciemos los hermosos momentos de la vida y el amor juntos.